Quiero ser artista. Ya desde la escuela la pregunta es difícil para ti. Imagina para tus padres o familia. Mamá, quiero ser artista. Hola, soy Francisco Obregón y soy artista. A medida que uno crece, muchas aptitudes y sobre todo preguntas vienen a tu cabeza. Una de esas es qué estudiar, qué hacer, de qué vivir. La opción de ser artista de cualquier género ya es una duda enorme solo por el hecho de que la sociedad te dice desde que nacemos lo que tienes que hacer. La opción de ser un artista es muy difícil para vivir a diferencia de carreras que todos quieren para sus hijos. Ingenieros, abogados, doctores o cualquier otra carrera que te proporcione una seguridad laboral apenas salgas de la universidad. Pero ¿qué pasa con la vocación? Con las ganas de ser un artista de cualquier ámbito y querer hacer de tu vida una vida distinta a los márgenes ya establecidos. Nunca me pregunté si ser artista me daría dinero o no, y si me funcionaría para poder tener una vida normal y no diferente a la de un titulado de grandes carreras, que hasta el día de hoy siguen siendo primordiales para algunas personas. Ser artista nunca fue una opción, sino que fue natural. La gente aún no entiende, muchos padres en realidad, que la opción de ir a la universidad y titularse de una carrera clásica no es la única opción rentable que existe en la vida. Vengo de una familia de artistas, entre comillas, por parte de padre, donde él y todos sus hermanos se dedicaron a la música. ¿Por qué digo entre comillas? Porque la verdad es que cada uno de ellos tenía una carrera distinta o tenía trabajos apartes de ser músico. ¿Te suena familiar? Bueno, la verdad del arte en cualquier género nunca ha sido fácil y la opción de tener que hacer diferentes cosas aparte de lo que te gusta es más que normal, con tal de seguir tu sueño y de continuar haciendo lo que amas, arte. Aquí no se trata de ser mejor que los otros o de tener más fama o de ganar más dinero, se trata de ser feliz con lo que a ti te gusta. Conozco muchos ingenieros, doctores, abogados que también lo hacen por vocación, pero lamentablemente la mayoría de ellos lo hacen por dinero y porque desde niño sus padres le dijeron que la única forma de vivir y estar tranquilos era con una carrera universitaria. Máster, magíster, MBA y otros certificados es lo que buscan cada día para poder ser así más y más y más en la vida y sobre todo ocupar un lugar de suceso entre tus pares. En el arte no funciona así. Los artistas de corazón no buscan éxito ante sus colegas, buscan el reconocimiento, de hacer algo que la cultura y de dejar algo para que en futuro la gente pueda recordarte no por tu magíster, sino por tus obras, tus trabajos y la sonrisa que dejaste a cada persona en el momento que más lo necesitaban. Artista es un término aplicado a una persona que se dedica a hacer arte. Un artista puede definirse también extraoficialmente como una persona que se expresa a sí mismo a través de un medio. Teatro, fotografía, diseño, música y así muchas otras formas. ¿Cuándo y cómo te puedes dar cuenta que el arte es lo tuyo? Aquí te dejo algunos tips que a mí me sirvieron, los cuales tú puedes desarrollar y descubrir por ti solo. Dotes creativos y artísticos. Buen sentido del color, la forma y el volumen. Disfrutar trabajando por tu cuenta. Automotivación, decisión y confianza en uno mismo. Dotes para los negocios, si se trabaja como autónomo. Ser capaz de salir adelante con un trabajo y unos ingresos fluctuantes. Aptitudes para el marketing. Trabajar con plazos de entrega y presupuestos. Ser el tipo de persona que puede enfrentarse al rechazo. Yo te invitaría a ver cada uno de estos puntos y responderlos por ti mismo, una especie de cuestionario que te llevará a saber y conocerte un poco más y conocer tus habilidades. Ahora bien, ser artista no es nada fácil. ¿Estás de acuerdo, no? Muchas carreras artísticas son mucho más o tan difíciles como las tradicionales del mercado. La diferencia está en que para estudiar una carrera ya necesitas tener un talento base, o por lo menos tener la vocación para aprender. Por último, ¿el artista se nace o se puede aprender a ser artista? La respuesta puede ser un poco ambigua. Los que creen que se debe nacer con un don innato o los que defienden
que con una buena formación se puede llegar al mismo fin. Al margen de ser artista, por constancia y trabajo o por haber nacido con un don especial, la cuestión es si quieres serlo, atrévete y sé feliz. Bueno, si esta información te sirvió, no olvides suscribirte y darle al botón me gusta, no cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Así también me gustaría que me comentaras cuál ha sido tu inspiración para querer ser un artista. Un abrazo y nos vemos en otro video. Chao.